Imagina una habitación en tu universidad, sellada por décadas, pero que sigue ocupada. No por estudiantes, sino por una presencia que escribe nombres en las paredes y mueve objetos en la oscuridad. ¿Te atreverías a poner un oído en su puerta? Hoy vamos a explorar el escalofriante misterio de la habitación 214, un lugar que, aunque oficialmente vacío, ha sido el epicentro de desapariciones, susurros en la noche y un terror que se arrastra por los pasillos de una antigua residencia universitaria. Lo que descubriremos te hará dudar de lo que crees saber sobre los espacios abandonados y las cosas que se niegan a irse. Prepárense para conocer la historia de un enigma que aún hoy, con puertas selladas y pasillos silenciosos, sigue manifestándose. En el ala norte de una residencia universitaria, de esas que parecen sacadas de una película antigua con pasillos interminables y rincones oscuros, existía una habitación particular, la 214. No era una habitación cualquiera. Oficialmente, desde finales de los años 90, la 214 estaba fuera de servicio. La razón oficial era daños de humedad. Nada del otro mundo, ¿verdad? Cualquier edificio antiguo tiene sus achaques. Pero la verdad extraoficial, la que se susurraba entre los estudiantes más antiguos y el personal de mantenimiento, era mucho más turbia. Demasiadas quejas, demasiados incidentes de sueño perturbado y, lo más inquietante, desapariciones inexplicables de objetos, giraban como un remolino alrededor de esa zona del pasillo. La residencia, por supuesto, seguía su curso. Generaciones de estudiantes llegaban y se iban, y el ir y venir de la vida universitaria continuaba. Pero había una regla no escrita, una que todos conocían y que se transmitía de boca en boca como una leyenda: la puerta de la habitación 214 debía permanecer cerrada. No importaba si necesitaban espacio para almacenar cosas viejas, si buscaban un cuarto de limpieza extra o si había un problema de sobreventa de habitaciones. La 214, bajo ninguna circunstancia, debía usarse. Permanecía como un monumento a lo desconocido, una anomalía en un lugar donde la lógica y el orden deberían reinar. Como suele pasar con las reglas más estrictas, siempre hay alguien que las ignora, ya sea por necesidad o por desconocimiento. Así fue como una estudiante de intercambio, víctima de una sobreventa de cuartos durante el pico de la temporada, se encontró temporalmente alojada en la temida habitación 214. Le prometieron que sería solo por una semana, mientras se resolvía un problema administrativo. La chica, probablemente emocionada por su nueva aventura en un país extranjero, no tenía idea de la historia que cargaba ese espacio. Al principio, todo parecía normal. Pero a los pocos días, sus mensajes a sus amigas comenzaron a tomar un tono diferente. Ya no hablaba de clases o fiestas, sino de sonidos extraños. Escucho a alguien escribir en la pared durante la noche, les decía. No era un golpear, no. Era un sonido más sutil, como de uñas raspando o un lápiz presionando con fuerza contra la superficie. Algo metódico, persistente. Para sumar a la inquietud, cada mañana la estudiante encontraba la puerta de su armario abierta de par en par y la silla de su escritorio, que ella siempre dejaba orientada hacia el escritorio, aparecía girada, mirando directamente a la cama. La atmósfera de su nuevo cuarto se volvió insoportable. Al tercer día, la estudiante no aguantó más. Exigió un cambio inmediato de habitación. Lo que dijo entonces fue algo muy específico, una frase que se grabó a fuego en la memoria de quienes la escucharon: no estoy sola cuando apagan los fluorescentes del pasillo. Había una convicción en su voz que trascendía el simple miedo. No era un fantasma cualquiera, era una presencia que interactuaba, que reordenaba, que existía. La movieron de inmediato, y el incidente habría quedado como una anécdota más si no fuera porque su relato fue el catalizador de una revisión profunda en la residencia. El testimonio de la estudiante de intercambio, tan vívido y lleno de detalles, no podía ser ignorado. La administración de la residencia, a regañadientes, comenzó a revisar los archivos internos, buscando incidentes similares en el pasado. Lo que descubrieron no era una anécdota aislada, sino un patrón inquietante que se extendía al menos hasta 1997. Estudiantes que en algún momento habían ocupado la 214, o incluso aquellos cuyas habitaciones eran contiguas a ella, reportaban experiencias casi idénticas. Los síntomas eran consistentemente los mismos: insomnio persistente, una abrumadora sensación de ser observado, objetos que aparecían reordenados o fuera de lugar, y la certeza incómoda de que alguien seguía haciendo vida normal dentro del cuarto cuando ellos no miraban. Era como si la habitación nunca estuviera realmente vacía, como si una existencia paralela se manifestara en cuanto los residentes bajaban la guardia.
Pero la investigación de los archivos internos reveló algo aún más oscuro, un suceso que había sido convenientemente barrido bajo la alfombra, el caso de un estudiante de filosofía desaparecido en 1998. Su habitación era, por supuesto, la 214. El expediente policial en su momento había concluido con un dictamen de fuga voluntaria, una explicación fácil para un caso sin pistas claras. Sin embargo, había un detalle que siempre había parecido fuera de lugar: sus pertenencias habían sido encontradas perfectamente ordenadas, con una precisión excesiva. Era como si alguien hubiese organizado la escena para que la ausencia del estudiante pareciera tranquila, voluntaria, sin rastro de lucha o desorden. Pero, ¿quién dejaría su vida atrás y se tomaría el tiempo de ordenar meticulosamente sus cosas antes de desaparecer? En su libreta, los investigadores encontraron páginas enteras con la misma frase repetida una y otra vez, como un mantra o una advertencia: no se duerman al mismo tiempo. Este mensaje, en retrospectiva, cobraba un significado aterrador. Años después, un conocido canal de YouTube especializado en arquitectura paranormal, intrigado por los persistentes rumores y la historia del estudiante desaparecido, consiguió el permiso para grabar en el ala norte de la residencia durante las vacaciones de verano. No eran solo un par de aficionados. El equipo llegó con sensores de última generación, cámaras de cuerpo para cada miembro y, lo más importante, una historiadora local que conocía a fondo los planos y la historia del edificio. Su objetivo era simple: desmentir o confirmar las leyendas. Pero desde el primer momento, algo no cuadró. Al examinar la habitación 214, la historiadora notó algo peculiar. La pared del fondo de la habitación era visiblemente más gruesa de lo que los planos originales indicaban. Según esos planos antiguos, allí debía haber existido una pequeña habitación de servicio, conectada a una escalera de incendios hoy clausurada. Esa cavidad, esa habitación fantasma, no aparecía en ninguna de las remodelaciones posteriores del edificio. Era como si la hubieran borrado de la existencia. El equipo golpeó la pared. Del otro lado, hubo un eco. Un eco que sonaba hueco. Con una autorización limitada, que solo les permitía investigar la estructura, comenzaron a levantar parte del revestimiento. Lo que encontraron no solo fue sorprendente, sino escalofriante: una puerta antigua, tapiada a medias, ocultando lo que había detrás. Pero no llevaba a una escalera. Llevaba a un cuarto estrecho, sin ventilación, que apenas dejaba espacio para una cama de hierro oxidado y un pequeño escritorio polvoriento. Lo más impactante no era el cuarto en sí, sino lo que cubría sus paredes: decenas y decenas de inscripciones. No eran grafitis de estudiantes. Eran nombres. Nombres y fechas. La historiadora, con un escalofrío recorriéndole la espalda, reconoció varios de esos nombres como estudiantes que habían pasado por la residencia en distintas décadas. Algunos eran los mismos que, según los archivos, habían reportado los incidentes de sueño. Sobre el escritorio de ese cuarto olvidado, empapada por la humedad pero aún legible en partes, encontraron una libreta. Pertenecía al estudiante de filosofía desaparecido en 1998. En sus páginas, describía algo que sonaba a delirio, pero que, dada la situación, era demasiado concreto para ser ignorado. Aseguraba que, cada noche, cuando los residentes del ala norte se dormían, alguien abría la puerta interna de la habitación de servicio, la que el equipo acababa de descubrir, y salía a comprobar quién faltaba. Al principio, el estudiante solo lo oía caminar. Pero luego, la entidad empezó a dejarle notas en su escritorio. Preguntas simples, pero cargadas de una intención perturbadora: ¿qué estudias? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? ¿Por qué usas mi cama? La noche en que se obtuvo la grabación más famosa del caso comenzó con el equipo del canal de YouTube preparando sus cámaras. Dejaron una cámara fija apuntando al interior de la 214, la habitación principal, y otra en el cuarto oculto, estratégicamente colocada para captar la puerta interna. La tensión era palpable. Nadie sabía qué esperar, pero la sensación de que algo, o alguien, estaba presente, era abrumadora. Entre las 3:09 y las 3:17 de la madrugada, algo inexplicable sucedió. Las cámaras captaron una caída de audio extraña, un silencio antinatural, como si el ambiente se hubiera presurizado, absorbiendo todo sonido. Luego, la cámara del cuarto oculto registró movimiento. La puerta interna, que el equipo había asegurado con una cuña de madera, se abrió unos centímetros hacia adentro. Nadie entró. No había una figura visible, una sombra, nada.
Pero en la 214, al mismo tiempo, la silla del escritorio giró lentamente, por sí sola, hasta quedar mirando directamente a la cama. Los miembros del equipo, que revisaban las grabaciones en tiempo real desde un monitor cercano, corrieron a la habitación. No había ninguna explicación lógica. La cuna estaba intacta en el suelo, y la silla no podía haberse movido por sí misma. Y entonces, lo encontraron. Sobre la colcha de la cama, donde la silla había estado mirando, había una hoja de papel nueva. Nadie admitió haberla puesto ahí. El papel estaba húmedo, y con una letra temblorosa, casi ilegible, decía una sola frase: esta vez trajeron cámaras. La revelación de la habitación oculta y la evidencia grabada fue un bombazo. La universidad intentó desesperadamente controlar la narrativa, selló definitivamente el ala norte con muros de ladrillo y trató de frenar el escándalo. Pero fue inútil. Exalumnos, envalentonados por la historia, comenzaron a contar sus propias experiencias: pasos inexplicables en el pasillo, despertares simultáneos en la madrugada, golpes de 3 en 3 que venían de la nada, y las sombras. Las sombras que cruzaban bajo la puerta de la 214 cuando el cuarto supuestamente llevaba años vacío. Lo peor vino después, cuando los técnicos de mantenimiento instalaron un nuevo sistema eléctrico en la residencia. Varias noches seguidas, la red del ala norte, que se suponía deshabitada, registró un consumo de energía anómalo. Era un patrón consistente con una habitación ocupada, una luz encendida, algún aparato pequeño en funcionamiento y, según los picos, hasta una radio. Nadie estaba allí. El consumo se detenía abruptamente justo antes del amanecer, como si la entidad durmiera con el sol. Hoy, la residencia sigue abierta, pero la planta donde se encuentra la 214 ya no se alquila a estudiantes nuevos. Pocos miembros del personal aceptan trabajar solos en ese corredor. El ambiente es pesado, opresivo. Y algunos juran que, si pasas tarde por ahí y apoyas el oído en la puerta sellada con ladrillos, se escucha a alguien escribir del otro lado. No son mensajes largos, ni frases complejas. Solo nombres. Como si, a pesar de todo, la presencia interior siguiera actualizando su lista de residentes. La habitación 214, oficialmente cerrada, extraoficialmente sigue habitada, esperando su turno para comprobar quién falta.